Muy bien. Conforme al calendario de lectura, vamos a Proverbios capítulo 2. ¿Sí? El año pasado, que comenzamos así esta temática, leímos o predicamos sobre Proverbios capítulo 1. Y hoy vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Ahorita casi no le pongo yo títulos a las. Bien. Proverbios capítulo 2. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Hijo mío, presta atención a lo que digo. Y ahí me voy a quedar. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. ¿Sí? ¿A quién le está dirigiendo estos proverbios? A su hijo, ¿sí? Así como dice, a su hijo, ¿sí? Pero no tenemos que descartar el hecho de que Salomón en un buen tiempo, cuando estaba bien delante de Dios, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y con base a lo que Salomón estaba sintiendo como padre, estaba expresando ¿a quién? A su hijo el hecho de estos buenos deseos, ¿sí? No sabemos si se está refiriendo a su hijo Roboam, que es el que posteriormente se queda con el reino. Entonces, tenemos que entenderlo, que no es solamente el hecho de que digamos, esto lo hizo Salomón y va directamente a su hijo, ¿no? Porque también aquí en Aposento Alto hemos distinguido eso de que es lo que va a Israel y lo que va directamente a la iglesia. Entonces, con base a esos principios de interpretación, pues no podemos en este caso decir, aunque en su primer significación es de Salomón a su hijo, sí, pero recordemos que la Biblia que el libro de Proverbios forma parte de todo un cuerpo y nos estamos refiriendo a la Biblia. En otras palabras, ¿quién inspiró la Biblia? Dios. Y Dios se trata de comunicar con nosotros a través de muchas de las palabras que nosotros podemos ver aquí en la Biblia. Así vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando empecemos a leer y digamos aquí, como lo dijimos, hijo mío, presta atención a lo que digo. Ahí sí podríamos decir, tanto para los creyentes judíos como para ahora nosotros creyentes cristianos, ¿sí? Porque Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y nosotros somos sus hijos. Pero así si recuerdan el Salmo 16, cuando hablamos del Salmo 16, y vimos textos que realmente no era David que hablaba de sí mismo, sino que hablaba precisamente, que más bien era la expresión de Jesucristo a través de David. Entonces podríamos tomar de cierta forma el buen consejo, el consejo que nuestro Padre Celestial nos está haciendo a nosotros como hijos. Si vamos bien, ¿sí? En el año pasado vimos que en Proverbios capítulo 1 nos decía los propósitos y uno de ellos decía el propósito de los proverbios, Proverbios capítulo 1 versículo 2, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Eso es el propósito de los proverbios, ¿sí? Pero ahora en el capítulo 2, ahora lo hace más personal en el caso de Salomón, o Dios hacia nosotros y dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Y otra vez lo vuelvo a recalcar. Normalmente cuando decimos hijo mío,
¿A qué edad nos podríamos estar imaginando a una persona de un padre a un hijo? Normalmente a los hijos los vemos o muy jóvenes, ¿no? Y al padre que dice, hijo mío, pues muy grande, ¿sí? Hace rato en la escuela dominical hablábamos acerca de la soberbia que a veces como seres humanos podríamos mostrar. Pero algo que no debemos de pasar por alto es de que muchos aceptan a Jesucristo a diferente edad, ¿sí? Unos pueden ser muy jóvenes, otros a ya edad adulta, otros mucho más adulta, ¿sí? Prácticamente no hay edad para aceptar a Jesucristo como medio de salvación, ¿sí? Pero algo que debemos de entender es de que como humanos, a veces tristemente, nos dejamos de sentir hijos. ¿A qué voy? Para Dios, aunque yo tenga 100 años, yo ante Dios seguiré siendo su hijo, ¿sí? Y me verá como hasta como un niño de recién nacido, o me verá de cierta forma dado decir, ya no te puedo dar consejo. No, toda la vida de mi vida seré el hijo de Dios y Dios me dará consejo. ¿Sí voy bien? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque tristemente ha habido gente que ha conceptualizado el hecho de que está aprendiendo mucho de la Biblia, está creciendo y todo, y como que pasa casi, casi del lugar de hijo a casi, casi como ser el papá de los pollitos y de todos los demás dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? De hecho, eso sufría mucho Timoteo. ¿Qué es lo que le dice? Que nadie ponga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que tristemente, muchas veces por la edad, nosotros podemos llenarnos de soberbia y estas palabras de hijo mío, presta atención, tristemente muchas veces no les hacemos caso. ¿Por qué? Porque a nuestra edad podríamos decir, es que ya soy un hombre. Hasta decimos, hecho y derecho. Sí, muy derecho. No lo creo. Sí, no es que ya soy un hombre formado no, y ya quién me va a hacer cambiar. A ver, como dicen, perdóname, pero discúlpame, pero si tú aceptaste a Jesucristo a la edad que haya sido, Dios siempre va a estar tratando contigo y tu vida tiene que cambiar la edad que seas, de la edad que tengas. Para Dios el número de nuestra edad es simplemente un número, pero Dios no está sometido a ese número y Dios como Padre tuyo siempre tratará contigo. Así ya tengas tus canas, así ya tengas tu barba, así aún estés saliendo de la universidad o seas más joven, en todas las etapas de tu vida, Dios siempre será tu Padre. Y tú como tal tendrás que sentirte siempre su hijo. Y si Dios tiene un consejo para ti, a pesar de que ya estés grande de edad, tenemos que, como dice aquí, hijo mío, presta atención a lo que te digo, porque a veces nos bloqueamos. Es, no, pues ya soy grande, no. Ahora hasta nos sentimos, ¿no? No, pues ahora a mí me toca educar a mis hijos. Es cierto, te toca educar a tus hijos, transmitirles lo que estás aprendiendo y transmitírselos. Pero tú también sigues siendo hijo. ¿Me explico? ¿Sí? Porque si no nos conceptualizamos como hijos, simplemente nos bloqueamos e impedimos que Dios inclusive hasta nos reprenda. ¿Sí? No dejamos que Dios nos llame la atención. No dejamos que Dios nos dé consejo. ¿Sí? Si somos padres o inclusive ya somos abuelos, pero otra vez lo repito, nunca tenemos que dejar de pensar que somos hijos de Dios por toda la eternidad. ¿Por cuánto? Por toda la eternidad. ¿Sí? No hay de que, pues ya soy así, yo hablo fuerte. No, pues aún así, ahora eres una nueva criatura y Dios te va a cambiar, te tiene que cambiar. Y si no cambias, Dios como hijo que eres,
te va a disciplinar aún así tengas 40, 50, 60, 70, 90 años, eres hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Vamos más adelante. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Si una persona, aún ya sea mayor, no pone atención a los mandatos de Dios, no afina sus oídos, no busca la sabiduría, no se concentra en el entendimiento, no clama por la inteligencia, no los busca como si fuese lo más preciado para él, ¿qué va a resultar de esta persona en cuanto a su búsqueda de Dios? Simplemente, como alguna vez lo hemos dicho, se va a quedar como en un enanismo cristiano, un enanismo espiritual. En Hebreos, cuánto el autor de Hebreos que dice, es que ya dejen de bautismos y resurrecciones y esto, y doctrinas básicas y todo, las primeras enseñanzas que se da, esa lechita, ya muchos deberían de ya ser maestros. ¿Sí? Ya empiecen a tomar cosas más sólidas, ya empiecen a crecer. ¿Sí? No siempre nos vamos a quedar, como en muchas iglesias tristemente se quedan en predicar el evangelio, seguridad de salvación, su discipulado, y ya ahí se quedan. Y al siguiente año, otra vez. Y al siguiente año, y otra vez. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Y la Biblia es vastísima en muchos temas que lamentablemente muchas veces no se toman en cuenta y que son de gran importancia para nuestro desarrollo personal como hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, una persona, no importa la edad que sea, y me estoy yendo más a las personas que puedan decir, es que ya soy grande, ya estoy formado, ya estudié, ya todo, ya no tengo que estudiar, pues ok, ya terminaste tu carrera, hasta ya te jubilaste, y crees que ya no puedes aprender nada, crees que Dios ya no te puede enseñar nada. Esa es una arrogancia. Eso no está bien que un verdadero hijo de Dios lo piense. Ahora es cuando, si ya tu vida de cierta forma ya está como que resuelta, ya estás pensionado, ya acabaste tus carreras, ya tuviste el fruto de tus esfuerzos y todo, y al final de tus días ya no puedes hacer nada más. ¿Sí? Si tienes la vida, puedes seguir haciendo muchas cosas para Dios y aprendiendo para Dios. Ahora te queda mucho camino, todavía mucha vida para seguir aprendiendo y enseñar a otros. ¿Sí? La vida no se acaba ni a los 30 ni a los 40. No, la vida, como dicen, la vida se acaba hasta que se acaba. ¿Sí? Nunca, y en Cristo recordemos que tenemos vida eterna. Ya le empezamos a vivir. Ya nada más vamos a hacer ese cambiecito de cuerpos celestiales, pero el mismo cuerpo ya tenemos una comunión con Dios y debe de ser eterna. Entonces lo que vamos a aprender, lo que estamos aprendiendo son cosas eternas, cosas que necesitamos aprender, porque hay gente que necesitará aprender esas cosas y nosotros podemos ser instrumento de ellos. ¿Sí? Es muy importante que nosotros siempre nos consideremos como hijos. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. ¿Sí? Mucha gente tiene el mal concepto de lo que significa temer a Dios y dice, ay, temer a Dios, ¿qué es? Tenerle miedo, ¿no? Así, pero si la gente dice, se habla de ese temor, más bien está hablando
de ese temor como si Dios los fuera a juzgar, pero porque esas personas se sienten mal y reconocen su pecado. Pero eso no se está refiriendo, el concepto de temer a Dios en la Biblia no se está refiriendo a tenerle miedo porque Dios me vaya a juzgar, ¿sí? Sino es la reverencia que Dios se merece, es el temor a fallarle, el temor a caer en los mismos pecados de los cuales Él me ha liberado. Eso es el verdadero temor a Dios, ¿sí? Entonces, otra vez, versículo 5 dice, entonces comprenderás lo que significa tener temor al Señor. ¿Por qué? Porque has afinado tus oídos para la sabiduría, porque te concentraste en el entendimiento, porque has clamado por la inteligencia, porque has pedido entendimiento y los has buscado. Y todo ello como consecuencia te da todo este concepto, empiezas a amar a Dios de una forma sincera, empiezas a buscar a Dios de una forma sincera y solamente así podemos obtener el verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Versículo 6 dice, pues el Señor concede sabiduría de su boca. Dice, perdón, pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento, ¿sí? Muchas veces como padres sí nos concentramos en de que, bueno, que mis hijos vayan a una buena escuela, que vayan aprendiendo, que vayan creciendo, que lleguen a la primaria, secundaria, bachillerato, universidad, maestría, doctorado, bla, bla, bla. Así que se decían, oh, qué bueno, sí, pero ¿y su vida espiritual? ¿Sí? Antes de llegar a ese tipo de cosas o esos tipos de logros, ¿sí? Lo más importante que nos debe preocupar como padres es el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos desde sus primeros días, desde sus primeros momentos, ¿sí? De que podamos conversar con ellos y hablarles de Dios, que ellos puedan poner bien sus raíces en Dios. ¿Sí? Ya lo demás en cuanto al académico y todo, que también es muy importante, pero es primero tener esa base. ¿En cuanto a qué? El conocimiento de Dios. Porque puede ser el doctorado que sea como hombre, ¿sí? Pero si desde chico no le has enseñado a tu hijo que ese título no significa que tienes que rebajar a la gente. No significa que tienes que maltratar a tu esposa y hablarle como tú quieras. No significa que a tus hijos los vas a tratar como lo peor. ¿Sí me explico? Y eso no es lo que enseña en la Biblia. La Biblia enseña que todos somos iguales. La Biblia enseña cómo debemos de tratarnos unos con los otros, cómo debemos de tratar a la esposa, cómo la esposa tiene que tratar a su esposo. ¿Sí? Todos esos detalles que a lo mejor nosotros pasamos por alto o que decimos que no es muy importante, pero sí es muy importante. Los títulos allá afuera son importantes, otra vez repito, son importantes y muy, muy importantes, pero mientras tengan primeramente las bases bíblicas, el poder formar una persona que realmente busca a Dios, que realmente se entrega a Dios, eso es más importante. Porque una persona que primeramente tiene a Dios y tal vez por situaciones económicas, socioeconómicas, lo que sea, no pudo llegar a tener esos logros, pero les aseguro que va a ser un mejor esposo, ¿sí? Un mejor ciudadano, un mejor hijo. ¿Por qué? Porque lo principal es tener el conocimiento de Dios. ¿Me explico? Sí, eso es lo principal, lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Y otra vez lo que decía en un principio, nosotros como hijos entenderlo. Sí, entender eso, que es bien importante, que nosotros tenemos que buscar a Dios. Versículo 7 dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. ¿Sí? Él es un escudo para los que caminan con integridad. ¿Sí? No solamente, ¿cuáles serían las consecuencias de yo buscar a Dios? Pues que Dios me está proveyendo de su palabra, me está proveyendo de sabiduría, me está proveyendo de inteligencia. ¿Sí? Me está guardando de todo peligro. ¿Por qué?
porque los principios morales de Dios están siendo metidos en mi forma de pensar, en mi forma de ver las situaciones, en mi forma de ver la vida. Dios está siendo parte de mí. Mi forma de pensar es más parecida a la de Dios. Dice versículo 8, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Eso es algo en lo cual nosotros siempre debemos de tener esa confianza de que Dios siempre nos protege, nos guarda. Versículo 9, entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes de seguir. En la escuela dominical que estamos viendo recientemente, lo que son los atributos morales de Dios, que es cómo piensa Dios, cómo es Dios en su moralidad, cuándo es cuando hace, cuándo es cuando no hace, cuándo es cuando permite ciertas cosas. O sea, todo eso es conocer a ese Padre Celestial que nosotros estamos conociendo, ese Padre el cual nos rescató, que permitió llamarnos hijos de Él. Y como dice aquí, entonces comprenderás lo que es correcto. Si yo no conozco a ese Dios verdadero, si yo no conozco al Dios de la Biblia, no el que me hago en mi mente, sino el de la Biblia, entonces ahora sí, como dice aquí, entonces comprenderás lo que es correcto. ¿Me explico? Si yo no tengo esa forma de pensar de Dios en mí, si yo no la estudio, si yo no la acuño en mi ser, no podré jamás entender por qué Dios hace esto o por qué Dios no hace aquello. Versículo 10 dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará, de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Día con día, a pesar de que tengamos la edad que tengamos, hasta puedo decir que aún a pesar de que tengamos 90 o 100 años, día con día tenemos que tomar decisiones importantes. Y estas decisiones importantes pueden ser cruciales, inclusive para cambiar el rumbo de nuestra vida. Y si nosotros no tenemos estos principios de Dios, si no tenemos esta forma de pensar de Dios, simplemente como dice aquí, el conocimiento te llenará de alegría. ¿El conocimiento de qué? De la física, de las matemáticas, de la biología, no, el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios siempre me va a llevar a qué? A tener una vida feliz, tener una vida de contentamiento, tener una vida de alegría. ¿Por qué? Porque estaré entendiendo las reglas del juego, las reglas de la vida que Dios ha plasmado, y si yo juego conforme a las reglas de Dios, simplemente todo va a funcionar como debe de funcionar. ¿Sí me explico? A pesar de los problemas, y ya lo hemos dicho, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos que en la vida se nos puede presentar, la vida es maravillosa. La vida vale la pena vivirla. ¿Sí? Y esto, y lo digo porque tristemente siempre decimos de los de afuera que están sin esperanza y sin Dios. Y ayer precisamente mi esposa me mandó una captura de que, bueno, una de las cerradas de por acá enfrente, tristemente una persona se suicidó, ¿sí? Pero eso no es lo peor, que lo hizo enfrente de sus hijas, y sus hijas fueron las que dieron testimonio de esa situación. Entonces, ¿cómo va a ser la vida de esas hijas que vieron que su padre simplemente se quitó la vida? O esa persona que no tenía esperanza y Dios se quitó la vida. Sí, la gente necesita conocer de Dios. La gente necesita tener corazones alegres, formas de pensar diferente a lo que el mundo le ofrece. Pero si se alejan de Dios, si no se acercan a la sabiduría, si no se acercan a la inteligencia, si no se acercan al entendimiento de Dios, jamás, jamás tendrán la alegría que solamente Dios puede dar. ¿Me explico?
¿sí? Y como dice otra vez versículo 11, las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. El hecho de que nosotros tengamos ese conocimiento de Dios y que con base a ese conocimiento de Dios tomemos esas decisiones, nos libraremos de infinidad de problemas. ¿Sí? Algo en lo que la sabiduría me puede proteger, dice en el versículo 12, la sabiduría te salvará de la gente mala, ¿sí? De los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejarán del camino se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Prácticamente la forma de pensar de Dios, si está en mí, yo sabré con quién juntarme y con quién no. Sabré escoger mis enemigos, escoger mis amigos y alejarme de las personas que me puedan considerar sus enemigos, ¿sí? Podré yo evitarme el juntarme con personas, como dice aquí, malas, que solamente se dedican a hacer el mal, en pensar el mal, ¿no? Sí, que es lo que dice, igual, Proverbios capítulo 8, hijo mío, cuando el malhechor te quisiera engañar y que te diga, ven, vamos y matemos, y no consientas, dile no. Y tristemente, muchas veces, y esto pasa no nada más a los jóvenes, inclusive entre familiares, con amigos de trabajo. Tristemente, la gente cuando no se siente identificado o no se siente parte de un grupo, ¿sí? Se siente sola la gente, ¿sí? Pero cuando la gente se siente sola y a veces el grupo le motiva a hacer ciertas situaciones que van en contra inclusive de sus principios, simplemente por el hecho de pertenecer a cierto grupo, accede, ¿sí? Si nosotros tenemos conocimiento de Dios, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, sabemos distinguir muy bien cuando un amigo nos está dando un buen consejo o un mal consejo, ¿sí? Cuando inclusive vamos a algo más personal, si mi papá o mi mamá me están dando un buen consejo o un mal consejo, o una tía, un primo, un hermano, ¿sí? Porque sabremos. De hecho, si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, nosotros deberíamos de ser los que damos consejos, ¿sí? No buscar consejos, o a lo mejor sí, de alguien que sea más sabio que nosotros o tenga mayor conocimiento de Dios que nosotros, pero en todo momento nosotros tenemos que estar al pendiente de los consejos, tanto que los que recibimos como los que damos. Pero el hecho de que nosotros tengamos el conocimiento de Dios en nuestra vida nos puede evitar muchos problemas en principio para saber escoger con quién juntarnos y con quién no. ¿Sí? Si alguien prácticamente sabemos que tiene todas las intenciones de hacernos mal, ¿qué tenemos que hacer? Cortar. ¿Sí? Sea papá, sea mamá, sea tío, tía, hermano, hermana, todo. ¿Por qué? Porque nos está haciendo mal. Y más si nos están aconsejando cosas que es para alejarme de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no debemos de consentir en esa situación, no debemos dejar que Dios, o más bien dejar que Dios sea parte de nuestra forma de pensar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Seguimos. ¿Qué más me va a ayudar la sabiduría que voy a obtener de Dios? En el versículo 16 dice lo siguiente: la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar en su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita
está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Y esto sí podríamos pensar también un poquito más en cuanto a los jóvenes. Cuando los jóvenes estén a edad de poder decidir y escoger a la mujer que estará, o igual, la mujer que escoja al hombre a la edad de buscar pareja, si no tiene los principios de Dios, no va a saber cómo escoger. ¿Sí? Y qué interesante que aquí no dice, no habla acerca de una mujer joven ni soltera. Habla de una mujer ya casada y que esta mujer fuera de su matrimonio es la que está haciendo este desorden. ¿Sí me explico? Tanto que dice, te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Dice, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. ¿Sí? Entonces, es bien importante que tanto jóvenes como jóvenes entiendan que si ellos realmente quieren gozar de una vida plena, ¿sí? De un matrimonio pleno, tienen que elegir a la persona correcta. Principalmente, el primer punto es que ame a Dios. ¿Sí? Una mujer que ame a Dios, para un joven que busca una mujer como pareja, debería de ser el primer requisito. Si ella ama a Dios y tú amas a Dios, ¿habría algún problema? ¿Sí? Si él está entregado a Cristo y deja que Cristo obre en su vida y ella deja que Cristo obre en su vida, ¿habrá algún problema? ¿No? Si toda la plenitud así de la deidad, podríamos decirlo, está ahí en la vida del joven y en la vida de esa joven, ¿habrá algún problema? Los problemas vendrán de afuera, tal vez económicos, de salud, lo que sea, lo que ustedes se pueden imaginar, pero entre ellos no debería de haber ningún problema. ¿Por qué? Porque él trataría a ella como Cristo le indica que la trate, porque ella trataría a él como si estuviese honrando al mismo Señor Jesucristo ahí. ¿Sí me explico? Entonces, no habría ningún problema. Pero si estos jóvenes no tienen esa sabiduría, no tienen ese entendimiento, no gozarán de la alegría de tener a Dios en su vida. Dice nuevamente, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Sí, normalmente aquí nosotros como cristianos pues realmente no nos casamos, ¿no? Dios no nos mandó a casar, pero normalmente festejamos y hacemos una acción de gracias y prácticamente en esa acción de gracias lo que le estamos diciendo a Dios es gracias Dios por la pareja que tú me has dado, ¿sí? Bueno, eso lo hacemos después del matrimonio civil, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es cuando realmente ya estamos casados. Si no hacemos la acción de gracias, no hay problema, pero ya estamos casados a través de la ley. Ajá. Entonces, pero la acción de gracias es donde, gracias Dios por la pareja que tú me has dado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Dios bendice los matrimonios igualitarios. No. Dios bendice la unión libre. Tampoco. Sí, tampoco, porque en la unión libre no hay un compromiso de la una persona con la otra persona. No existe ningún tipo de compromisos. Es más, están pensando, o sea, ¿por qué no se casan? Porque primero piensan que un día se van a separar. Entonces, si se van a separar algún día, pues ¿para qué se comprometen? ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de que se esmeren el entregarse el uno al otro y estar siempre juntos y el amarse y el ver el beneficio del uno hacia el otro, ¿sí? Para poderse casar y su matrimonio sea verdaderamente bendecido por Dios, que dicen, no, no, no gustan de las bendiciones de Dios dentro del matrimonio. ¿Sí me explico? Entonces, la unión libre jamás va a ser bendecida por Dios. Y como dice aquí,
ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. En la mañana veíamos ¿qué le pasó a Salomón? Se olvidó de Dios. ¿Y Dios qué hizo? También se olvidó y dejó que viviera las consecuencias de sus actos. Entonces, cuando una pareja se separa, que honestamente puedo ser muy puritano, puedo ser muy como me quieran ver, pero cuando una persona, tanto él como ella, realmente son hijos de Dios y están sometidos a lo que Dios quiere en sus vidas, no entiendo por qué se tendrían que separar. No sé si me explico. Sí, por eso digo, a lo mejor me verían muy ahí, muy cristianito, muy puritano, pero si él está bien delante de Dios y ella está bien delante de Dios, todo debería de marchar bien. Y si hay problemas entre ellos, seguramente entonces porque ella no está bien delante de Dios o él no está bien delante de Dios. Sí, por eso hay problemas. ¿Por qué? Porque ni él se deja someter bajo la voluntad de Dios, ni ella se deja someter bajo la voluntad de Dios. Entonces es importante, como dice aquí, hay pactos que nosotros hacemos delante de Dios, hay promesas que nosotros hacemos delante de Dios y nosotros mismos las rompemos porque no tenemos esa sabiduría. No afinamos los oídos a la sabiduría, no nos concentramos en el conocimiento, no clamamos por inteligencia y no pedimos entendimiento. Y cuando tengamos problemas con nuestra pareja o pudiesen empezar a aparecer problemas, siempre tenemos que pedir la ayuda de Dios. Por eso digo, no importa la edad que tengamos, siempre seremos hijos de Dios, siempre necesitamos su consuelo, siempre necesitamos que Él nos guíe. ¿Sí? Versículo 20 dice, por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos. En otras palabras, si me voy a juntar y con los que me voy a juntar, pues tienen que tener la misma forma de pensar que yo, ¿sí? La misma forma de sentir que yo. Por ejemplo, nosotros nos congregamos porque somos un grupo de personas que hemos creído en el mismo Dios. Dios ha dado su vida por nosotros, creemos en eso, creemos en el Dios de la Biblia, ¿no? ¿Sí? O hay aquí entre nosotros, hay algún musulmán, hay algún budista, o hay algún Hare Krishna, o un mormón que se sienta muy bien entre nosotros y que se sienta parte de nosotros y que digamos pensamos igual. No, ¿sí? Tenemos que tener la misma forma de pensar. Tristemente, en el mundo hay un dicho, mejor solo que mal acompañado, pero muchas veces eso tiene gran verdad. Porque ¿para qué quiero ser parte de ese grupo que en lugar de beneficiarme me va a perjudicar? ¿Sí me explico? Entonces, tengo que buscar yo el ánimo, tengo que buscar yo a otras personas que puedan pensar de la misma forma que yo. ¿Por qué? Porque así me voy a evitar muchos problemas. Si yo estoy en un grupo donde a todos les gusta tomar y ven que me invitan a cierto lugar, yo sé a dónde voy. Digo, a dónde me van a llevar. Yo sé a qué se hace. ¿Para qué voy? ¿Sí? ¿Para qué voy? ¿Sí? Entonces, o inclusive hasta en las mujeres, ¿no? Decir, luego hay mujeres que dicen, ay, es que ya ni me quiero juntar con ese grupito de igual de mujeres porque nada más puro chisme, nada más puro esto, que si te está haciendo mal, te está distrayendo de tus cosas de tu casa, si te están distrayendo de cuidar bien a tus hijos, ¿para qué estás con ese grupo de mujeres? ¿Sí me explico? ¿Sí? Como dice otra vez, por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, ¿sí? Es más, tristemente, muchas veces es más fácil que alguien que sea limpio en esto, tal vez pueda ser llevado por el mal, ¿sí?
que al revés, ¿sí? Entonces, de hecho es una recomendación que Dios le hace al pueblo de Israel. Dice que ellos se conviertan a ti y no tú que te conviertas a ellos. ¿Y cuántas veces venció Israel en eso? Todas las batallas perdió. Siempre él se convertía, el pueblo santo, escogido por Dios, se convertía a la cultura y a la forma de pensar de las otras naciones. ¿Sí? Y otra vez, por tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Y versículo 22 dice, pero los perversos serán quitados de la tierra. Entonces, ¿me convendrá juntarme con gente mala? ¿Me convendrá juntarme con gente que realmente no me aporta nada y no vale la pena? Ni como persona, ni como amigo, ni nada. No, ¿por qué? Porque ellos mismos serán quitados de la tierra. Y dice, y los traidores serán arrancados de raíz. Hay gente que realmente puede acercarse con muy buenas intenciones, pero al final puede hacer algo en contra de nosotros. Inclusive, como dice la persona, la mujer inmoral, ella dejó, traicionó a su esposo para andar haciendo de las suyas fuera de su matrimonio. También ella será arrancada, o como dice aquí, los traidores serán arrancados de raíz. ¿Qué podríamos concluir con esto? Yo soy hijo, siempre seré hijo de Dios y siempre tengo que atesorar los mandatos de Dios, siempre tengo que afinar los oídos a su sabiduría, tengo que concentrarme en el entendimiento, clamar por inteligencia, pedir entendimiento y buscar cada una de estas cosas cada día de mi vida para que me ayude en mi trabajo, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con los demás. Y ahí está numerado, desde capítulo 2, versículos 1 al versículo 4. Si alguien dice, ay, ¿qué le tengo que pedir a Dios? O parte de nuestras peticiones de oración, ahí está. ¿Sí? Si algún día, no, pues no sé qué pedirle a Dios. Sí, sí tienes. Pídele sabiduría, pídele inteligencia, pídele entendimiento, búscalos, búscalos. ¿Sí? Siempre hay algo por el cual pedirle a Dios. ¿Sí? Entonces, siempre seremos hijos de Dios, sea la edad que sea. Es importante que nosotros tomemos decisiones conforme a la sabiduría de Dios, conforme a sus principios. Si queremos tener vidas felices, tiene que ser todo conforme a la sabiduría de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a terminar. Vamos a orar para terminar.